Muy buenas tardes. En el marco de la clausura de la exposición RECO, Recordar, Reconstruir, Reconciliar, la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les dan la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia Lo que guarda la tierra, lo que esconde en los cajones, cultura material y violencia franquista en España. Cátedra inaugural de la maestría y doctorado en estudios socioculturales, que impartirá en breve el maestro Jorge Moreno Andrés, a quien le damos una cordial bienvenida a este foro universitario. El maestro Jorge Moreno Andrés es realizador de documentales, fotógrafo y doctorando en Antropología Social y Cultural por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, miembro del proyecto Cine Científico y Cine Educativo en España, Argentina y Uruguay, con el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED y miembro del proyecto Todos los nombres de la represión de posguerra en Ciudad Real, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Fue asesor audiovisual en Bosnia's Born Spanish Ghost con la Universidad de Goldsmith en Londres. Actualmente es coordinador del Centro Internacional de Estudios de Memoria y DDHH y colaborador del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios, con el que dirige el Certamen Internacional de Cine sobre Migraciones y Exilios. Su investigación analiza la relación entre la violencia política, memoria familiar y cultural material en el contexto de la represión franquista y de las exhumaciones de fosas comunes. Durante más de 4 años ha realizado trabajo de campo en varias regiones de España. En este tiempo ha filmado diversas exhumaciones de infinidad de testimonios que han dado como resultado la producción de varias películas centradas en el duelo y el trauma. Además de su trabajo sobre la violencia, Moreno ha realizado ensayos de fotografía etnográfica, ganando en el 2006 el segundo premio Marqués Lozoya de fotografía popular por el reportaje Entre lo urbano y lo rural, La matanza del cerdo. Como realizador de documentales, ganó en el año 2011 el premio al mejor documental en el Festival de Cine Castilla-La Mancha por el cortometraje Vuelo a Shangri-La. En el 2014 fue seleccionado en DocuLab del Festival Internacional de Cine de Guadalajara por su película Objetos Personales. A continuación queda con ustedes el maestro Jorge Moreno Andrés. Ahora. Bueno, muchas gracias a Paula, a Cristian, David y al Instituto de Investigaciones Culturales por la invitación a cerrar la exposición de Recordar, Reconstruir y Reconciliar. Una exposición que contiene al comienzo unas frases que me parecen fundamentales a la hora de acercarse a estos temas y que apuntan a que las personas que sufren la violencia son agentes activos que también resisten. Y me ha parecido muy interesante la iniciativa de terminar la exposición de una investigación con otra investigación que también trabaja la memoria social en contextos de violencia. Son otros contextos y otras temporalidades, pero yo creo que ayudan a pensar la propia investigación desde otro lugar, a comparar, a complementar las experiencias, las metodologías y los materiales. De hecho, yo, por ejemplo, estoy produciendo documentales en la misma orientación que Paula, intentando construir cinematográficamente, reconstruir, representar los lugares donde están enterradas las víctimas o acercándonos a las pequeñas cosas con las que las familias generaron prácticas, repertorios y formas de gestionar una memoria social en lucha muchas veces con la memoria oficial. Los contextos, como digo, son bien distintos. Voy a explicar un poco, cuando hablo en España, como la gente ya sabe mucho de la guerra civil y se ha hablado mucho, pues no hace falta, pero yo creo, también quiero decir que si alguien me quiere interrumpir en cualquier momento lo puede hacer, preguntarme, porque la idea es que se entienda un poco lo que se está contando. O sea que no tengo ningún problema en parar y... La violencia que nosotros estudiamos es la violencia del régimen franquista y que abarca el tiempo desde 1936 hasta 1975, ¿no? Es una represión sistemática contra hombres y mujeres, políticos, intelectuales, sindicalistas, que se habían involucrado de manera directa en los cambios sociales que traía la llegada de la Segunda República.
La forma en la que se produce la represión con resultado de muerte es muy diversa, pero en definitivas cuentas el régimen confecciona listados con los que ficha a la gente y las va eliminando a través de fusilamientos judiciales o extrajudiciales, y luego son enterrados en fosas. El interés no es solo eliminar a la persona del mundo de los vivos, sino también del mundo social de los muertos. Por eso es que se entierra en fosas, que son a su vez mecanismos del terror. Nosotros nos encontramos en muchos documentos con que cuando van a enterrar a la persona se dan unas instrucciones para enterrarla, instrucciones que suelen ser se vendan los ojos, se entierran boca abajo y con la dirección opuesta a cómo se entierran por el ritual católico, ¿no? Entonces hay un interés en sacarlo también del mundo social de los muertos, ¿no? Por eso no están en cementerios. En muchos casos la gente sabe dónde está la fosa, aunque tengan prohibido acercarse, pero también funcionan como aviso a navegantes o recordatorios sobre las consecuencias de involucrarse en cuestiones políticas. Desde el año 2000 aproximadamente, el llamado movimiento memorialista en España, supongo que habréis oído hablar de las fosas que se están abriendo en España, pues la publicidad de estas fosas, las fosas masivas que se abren públicamente, empiezan a abrirse en España a partir del año 2000. Hay personas que piensan que es la primera vez que se hacen exhumaciones en España, pero hay que remontarse hasta 1939 y quería hacer aquí un pequeño esquema de lo que han sido los movimientos de cuerpos en España desde que termina la guerra hasta la actualidad, un poco para evidenciar ese movimiento de cuerpos, ¿no? Que no ha parado desde entonces hasta hoy. A ver. Lo que estamos viendo aquí son exhumaciones que realiza el gobierno franquista cuando termina la guerra civil. Esto concretamente es del 1 de mayo de 1940, tras una orden de Serrano Suñer, que es el ministro fascista de Franco, en el que señala que toda persona que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos que fueron asesinados por las hordas marxistas para inhumarlos de nuevo en el cementerio puede solicitarlo del gobierno civil de la provincia correspondiente. Este es el documento, ¿no? Digamos que todos los muertos del bando nacional, todos los muertos de las personas que se sublevaron contra el gobierno de la República, no solamente reciben un entierro digno, sino que sus nombres se suelen poner en las plazas de los pueblos o en las puertas de las iglesias junto con la cruz de los caídos, ¿no? Este movimiento de cuerpos, estas exhumaciones que hacen el Estado y que van a parar a los cementerios, se producen entre 1939 y 1945 aproximadamente. Pero después tenemos otras exhumaciones que se producen en el Valle de los Caídos, se producen, digamos, para... supongo que conocéis el Valle de los Caídos. Si no lo conocéis, es un gran mausoleo donde está enterrado Franco. Digamos, está realizado con trabajos forzados de presos republicanos. Y en su interior, pues hay... la idea era que en las catacumbas hubiera gente del bando nacional, pero como era tan grande, tuvieron que meter también gente del bando republicano. O sea, que se lían, digamos, a exhumar fosas del bando republicano sin pedir permiso a las familias. Eso, digamos, genera cuestiones tan paradójicas como que en la actualidad una persona que de repente se da cuenta que su abuelo está enterrado en una fosa, cuando va a abrir esa fosa, recibe la noticia de que no, que en 1950 esa fosa ya se había llevado al Valle de los Caídos sin permiso de la familia. De tal manera que no puede, digamos, acceder a ver el cuerpo o a recoger el cuerpo para enterrarlo con sus padres de su familia, porque está en el Valle de los Caídos y no se puede tocar. ¿Se va entendiendo esto? Las primeras exhumaciones que se realizan en España por parte de las familias de los republicanos se producen en 1970, 80 y 90 aproximadamente. He pedido estas imágenes un poco
para mostrar la imagen que el régimen da de los presos republicanos. Son imágenes de gente, digamos, con cierta normalidad, leyendo. Son las imágenes públicas que el régimen expone en una revista que se llama Redención. Complementariamente a eso, la imagen que no expone es esta imagen, que son todas las personas que va asesinando el régimen después de la guerra civil y que pertenecen a lo que se llamaban maquis o guerrillas. Pues bien, esto es una foto de finales de los años 70, la democracia comienza y entonces lo que hacen muchas familias es irse directamente a desenterrar de manera artesanal a sus seres queridos. Cogen las palas, los picos, se van donde poco más o menos piensa que están y empiezan a abrir las fosas y a meter todos los huesos en cajas para enterrarlos en el cementerio. Esto no es una cosa que se hace de manera estatal, sino que se hace sobre todo de manera familiar y local. Tanto es así que digamos, el único medio de comunicación que se hace eco durante los finales de los 70 de estas exhumaciones que están haciendo las familias de los republicanos una vez llegada la democracia, el único medio donde se publicita es un medio como este, que es un medio amarillista, que es la Interview, famosa revista por presentar mujeres famosas medio desnudas, pero que en el interior de repente encontramos este tipo de noticias, ¿no? Digamos que las noticias sobre las fosas en España es una cosa que ha sido tabú hasta el año 2000. Y estas iniciativas no son iniciativas que vengan de parte del Estado, vienen de parte de las familias y nunca se da una publicidad ni una dignificación de las víctimas desde un punto de vista estatal. No será hasta el año 2000, esto es una de las primeras fosas que se abre en España, es la fosa de Emilio Silva, que es un periodista. Esta fosa son los restos de 13 republicanos civiles asesinados por fascistas el 16 de octubre del 36. Digamos, es la punta de lanza con la que se empiezan a crear movimientos sociales en España que van a forzar al gobierno en el año 2007 a crear una ley de memoria histórica por primera vez en España para abrir fosas, para hacer proyectos de investigación como en el que yo estoy involucrado o para hacer difusión de lo que ocurrió en España durante la represión franquista. Las fosas se suelen dar aquí es en el predio, en España es en mitad a lo mejor en mitad de la sierra, en mitad del campo, o al lado de los cementerios. Los cementerios, digamos, en la parte no sagrada de los cementerios. El cementerio tiene una parte que es sagrada y luego hay una parte que es donde se entierran a la gente que no está bautizada, a los suicidas y también a los republicanos. Dentro de esos proyectos, este es el mapa de España. Uno de los proyectos, por ejemplo, era indicar todas las fosas que están sin abrir en España, y esto es un primer proyecto. Como veis, está lleno el mapa de fosas, y esta es una de las investigaciones por las que el Ministerio de Presidencia, que era el órgano que daba dinero para proyectos, pues es uno de los proyectos que se realizó. Otro de los proyectos es el proyecto en el que yo estoy. Esto que he hablado así un poco es para contextualizar un poco la situación. En el proyecto que yo estoy es un proyecto que se llama Todos los nombres de la represión de posguerra en Ciudad Real. Ciudad Real es, digamos, lo que hay en medio es La Mancha. Aquí llamáis departamentos, ¿no? Pues el departamento concreto que yo trabajo es el departamento que está de color magenta. Este departamento se llama Ciudad Real. Tiene unos 500.000 habitantes y unos 100 pueblos. El objetivo de la investigación que realizamos durante más de 5 años es conocer y difundir las formas y el volumen de la represión franquista de posguerra en la provincia de Ciudad Real. No se sabe a día de hoy, después de 75 años, el número de gente que murió en ese lugar, ni de qué manera, ¿no? Entonces, nosotros estamos realizando una investigación cualitativa y cuantitativa de lo que supuso esa represión. ¿Qué significa? Pues el convenio que mantuvimos con el gobierno es el de hacer unos listados pueblo por pueblo para saber el nombre de la persona que murió, por qué murió, de qué murió, el año,
si estaba casado, la ideología política, el oficio, de tal manera que nos han salido listados y listados y listados de gente, con los que se está conformando un libro que se va a publicar en diciembre y que se lleva por título Muertos en la Paz. Muertos en la Paz porque en Ciudad Real la represión comienza en 1939, que es cuando termina la Guerra Civil. Este equipo está dirigido por Julián López García y María García Alonso, que son del Departamento de Antropología, y lo que hacemos es una investigación historiográfica y antropológica. Es decir, por un lado vamos a los archivos penitenciarios donde estuvieron en la cárcel, a los registros civiles de los pueblos donde se indica los registros de defunción. Miramos, por ejemplo, desde 1939 a 1945, y todas las muertes que sean raras, es decir, cuando fusilan a alguien no ponen lo hemos asesinado, ponen hemorragia traumática, o si ha muerto de hambre, avitaminosis. Es decir, habría para hacer un estudio sobre los eufemismos de la muerte y el descaro que utiliza esta gente para definir de otra manera que han sido asesinados, ¿no? Y investigamos también en los archivos de los juicios sumarísimos. Se han desclasificado hace aproximadamente 5 años los juicios donde se condenaba a toda esta gente. En esos juicios aparecen las denuncias, aparecen las declaraciones de la propia persona, y se ve claramente que en lugar de juicios son una especie de pantomimas, porque solamente la declaración de un dirigente del partido falangista de un pueblo es una prueba ya conclusiva para que esa persona pueda ser asesinada, ¿no? Lo que hacemos primero es nos vamos a este libro que se llama La Dominación Roja. Cuando termina la Guerra Civil, Franco manda cuestionarios a cada pueblo y señala: me tenéis que apuntar en este cuestionario los sospechosos de haber cometido asesinatos contra los nacionales, o la gente que ha roto las iglesias, o que ha saqueado fincas o territorios, ¿no? Entonces, nosotros miramos todos los sospechosos que pueden aparecer en este documento, nos vamos al archivo militar, buscamos los juicios y comprobamos si esa persona fue asesinada o no. Si esa persona fue asesinada, lo apuntamos en la lista y acto seguido vamos a buscar a las familias, a los pueblos. Trabajamos con muchos voluntarios porque el dinero que daba el Ministerio de Presidencia no era mucho. Entonces lo que hacían parte de la gente, entre ellas yo, era ir con el coche pueblo por pueblo y entrando a las casas de la gente para que me contara qué es lo que había ocurrido después de 75 años. Después de 75 años era la primera vez que alguien entraba a la casa de esta gente a hablar sobre lo que había ocurrido, ¿no? Estos son unos ejemplos de los juicios, y aquí era lo que os contaba antes, en donde se puede ver las instrucciones para que sea enterrado, ¿no? Colocar de espaldas a la pared, sin venda y con los pies en la dirección, bueno, en una determinada fosa. Digamos que tenemos dos metodologías: gente en archivos y gente en pueblos hablando con las familias. Las familias dan nuevos nombres y nos vamos otra vez al archivo a comprobar que esa persona fue asesinada, ¿no? Pero digamos, lo que nos interesa no es solo contar, nos interesa sobre todo las historias de las personas, ¿no? Eso se consigue con la práctica etnográfica, que es ir a los pueblos y hablar con la gente. Cuando nosotros hemos ido a los pueblos y hemos hablado con la gente, lo que la gente nos ha empezado a sacar ha sido esta especie de cajas que tenían guardadas durante muchos años, que hemos denominado altares profanos, en las que la gente guarda cartas de despedida que la persona consiguió escribir antes de que lo fusilaran y enviar con algún familiar, objetos o fotografías. Yo lo que voy a mostrar hoy aquí van a ser principalmente este tipo de materiales para que veáis los materiales con los que estamos trabajando. En muchas casas de esas donde hemos ido, o sea, vosotros os tenéis que imaginar un periodo de dictadura grande donde las familias, donde durante 2 o 3 años al principio de la guerra fusilan a la mayoría de los cabezas de familia, dirigentes políticos, y cómo la gente va recordando todo eso, cómo la gente resiste ante el intento del Estado de que desaparezca no solo los cuerpos, sino también la vida que había tenido esa persona, ¿no? Entonces, de puertas para adentro, a partir con estos condensadores de memoria, que son estas cajas,
En muchas casas se escuchaban radios clandestinas que venían desde París, se hablaba en voz baja de los fusilados, pero sobre todo los que iban naciendo y creciendo accedían a los pequeños tesoros escondidos que los conectaban con sus antecesores, ¿no? Y con lo que estructuraban lo que Marianne Hirsch ha denominado posmemoria, ¿no? Que las nuevas generaciones estructuran su recuerdo a partir de lo que otros dejan. Pues bien, cuando entramos en algunas de estas casas y les pedimos que nos hablen de sus familiares, algunos de ellos sacan el objeto, sacan la carta, y es a partir de ese material que estructuran el relato. Es decir, el relato no es un relato ordenado como un relato histórico, sino que es un relato que está mediado por ese objeto, ¿no? Ese objeto que es donde la memoria se inscribe. Y he traído a colación una cosa importante, una reflexión que hace Paco Ferrandiz, que es el antropólogo social más importante de España que trabaja con estos temas, que dice una cosa que yo creo que es importante tener en cuenta, ¿no? Dice: el conocimiento de los vencidos o de las víctimas es con frecuencia juzgado como sospechoso por su subjetividad, por ser excesivamente emocional, por su anclaje en lo local, por su fragmentación. La propia naturaleza de la violencia, dice Scarry en su influyente The Body in Pen, deshace el mundo de la normalidad y hace difícil a las personas que lo han sufrido recordarlo o comunicarlo de una manera estructurada y lineal que pueda ser cómodamente analizable. O sea, el relato no es un relato fácilmente analizable, sino que en muchos casos está mediado por este tipo de materiales. Estos materiales que ahora vamos a mostrar ayudan a relatar a las familias y a recomponer una estructura familiar que ya está disuelta y que ya no existe, ¿no? Convirtiéndose en muchas ocasiones estos lugares en lugares donde se acudía para recargar el ánimo y la esperanza, ¿no? Esos objetos, más que vistos, esas fotografías, fueron tocadas y sentidas físicamente, ¿no? Llegando a convivir realmente con la familia hasta el punto de envejecer junto a los dolientes. De hecho, muchos objetos, cartas y fotografías, cuando la persona, la viuda, muere, se les lanza a la tumba porque en su última voluntad había pedido que se enterrase con su marido. Se entierra la fotografía o se entierra el objeto con su marido, ¿no? Frente a los cementerios donde descansan de manera ordenada los muertos tras el ritual de enterramiento, las fosas funcionan, esas fosas que hemos un poco visto, funcionan como la negación de la vida social del muerto. Si pensamos que muchos de los cuerpos de las víctimas de la violencia de posguerra se encuentran en paradero desconocido o en fosas dispersamente localizadas, podemos entender que estos altares adquieran un valor fundamental para las familias, ya que no solo servían para preservar el recuerdo familiar, sino también para crear un espacio donde los muertos tenían una vida social. Nos encontramos, por ejemplo, con este tipo de listados, que si recordamos los que os había puesto al comienzo, esos listados que estaban en las plazas de los pueblos, bueno, de puertas para adentro, la gente, alguna gente, para nuestra sorpresa, había escrito y guardaba en la mesilla de noche los listados de la gente que habían ido asesinando. Y entonces llegamos, claro, nosotros vamos buscando a esas personas, llegamos, dice, todos estos mataron. Esa persona ha tenido esa lista escondida 75 años, esperando que viniera alguien a preguntar por los que faltan, ¿no? Son listados, digamos, escritos en este caso por Teodoro, y poniendo incluso la edad, ¿no? Otro de los, sin duda, de las pequeñas cosas que dejaron los represaliados, las cartas del último día antes de su fusilamiento son las que tienen una mayor potencia emotiva. Son testamentos que consiguen escribir y sacar de la cárcel antes de ser fusilados, ¿no? Quizás las cartas haya sido uno de los depósitos más fuertes de energía, no solo para el mantenimiento de los lazos afectivos, sino también para fundamentar la dignidad de los que murieron. Esa doble energía que tienen las cartas, la tiene a raudales una que os traigo como ejemplo, que escribió Dionisio Pozo la noche antes de su fusilamiento. Escribía dos cartas, una a su esposa y una a su hija, bueno, una a su esposa y a su hija y otra a su madre y a su hermana. Las cartas, como veis, están bien manoseadas, de leerlas una y otra vez.
Y os voy a leer una para que veáis el tipo de materiales, ¿no? Dionisio escribe a su esposa y a su hija sabiendo que lo van a fusilar. Apreciable y queridísima esposa e hija, en mis últimos momentos de existencia quiero despedirme de vosotras, deseándoos que el resto de vuestra vida seáis felices. Cristina, quiero que hagas cuanto te voy a decir. El traje marrón de boda para Emilio, el que me compraste para Pedro, el abrigo viejo para tu padre, el nuevo para Emilio. El traje negro se lo das a mi madre ya que me lo compró ella. También le das las sábanas mías de la guerra y unas medias de las botas. La cartera y la pluma las guardas para mi chatita. Las botas altas las guardas para mi hermano, si sale bien. Si no, tú dispones de ellas. De las cosas mías no puedo dejarlas. Solo quiero que, ya que no ha habido disgusto, que no lo haya en la familia. Esposa y cuñados, solo os pido una cosa, que mi chatita sepa escribir y leer para defenderse, y la educáis como su padre os decía muchas veces, y le digáis quién era su padre, y lo que la quería, y que no fue un criminal y no le hizo daño a nadie, pero sí luchó por el bien de la humanidad desde muy joven. Pero no matan la idea ni al hombre, lo que hacen es sembrarlos, y vosotros encargaros de que en su hora aparezca yo como un vivo. Tener presente que antes de que me maten con sus manos cenagosas, me quitaré yo la vida si me da tiempo. A toda la familia os deseo felicidad, besos y abrazos. Cristina e hija, antes y después de mi muerte, me llevo a la tumba los maternos besos y cariñosos abrazos. Eran toda nuestra felicidad. Adiós, tu padre y esposo, Dionisio Pozo. Querida madre y hermanas y demás familia, deseo que mi hermano tenga más suerte que yo. Jacinta y Francisca, ser buenas para madre como yo lo fui. Madre, me matan, pero no porque he sido un criminal. Como dicen, a una madre se le dice la verdad. Por eso yo le digo que jamás cometí un crimen ni le hice daño a nadie. Acordándome de todos, cariñosos abrazos, y usted, madre mía, se despide su hijo con un abrazo para siempre, Dionisio. Estas son algunas de las cartas que estamos encontrando, y otra de las cosas que hemos encontrado son objetos que la gente guarda. Este es el caso de la familia de Eliodoro Meneses, que cuando cuando lo fusilan, un sobrino suyo se entera de que lo han fusilado y se salta la tapia del cementerio para comprobar si lo han matado o no lo han matado. Al ver que su tío está muerto, lo que hace es meterle la mano en el bolsillo y saca lo que tiene en el bolsillo. Le quita el cinturón y se lo lleva a la casa. 75 años después llegamos nosotros a esa casa y le preguntamos a los hijos por Eliodoro Meneses, y en ese momento saca, como tantas veces ha sacado durante esos años, esos objetos que tenía su padre en el bolsillo, y es a partir de esos objetos que estructura el relato de quién era su padre. Voy a poner un pequeño vídeo. Es el momento en el que nosotros entramos a la casa y nos enseña el objeto. Este pañuelo es. Aquí tenía, lo recogieron todo. Aquí tenía la pared de tabaco. Esto lo pongo mi padre que para descanse. La cerilla, el vino. O sea, eso lo había sacado su... Se sacaron la puta que tenía en la cárcel. Esa es la carta de... Sí. No era nada el cinturón que va a ver y como se reserva el tiro y este es el pañuelo. Tenía una agujas, eso se va a hacer. porque esta carta se la mandó esta carta se la
esto no se mueve, se la mandaba mi abuela en el dobladillo, haciendo dobladillo, la miraba y le hacía un dobladillo, así, y ahí se la mandaba, porque no podía sacar nada, pues así se la mandaba. Y está cada de los años. Y ese producto era el ingenio que se usaba ahí en el río. Y el nombre de fumar. Sí. Nombre de arroz, sí. La goma, la cerilla. Y con esta horquilla le metía así. Así, claro, pero yo creo que Alfonso y la cena podría lo mismo, miré por ellos y por el mío. Pero yo tampoco. Y la seguida tenía y la seguida. Hay alguna. Y lo tenía su madre todavía esto guardado. Dentro de los materiales, se escucha así. Dentro de estos materiales que funcionaron como condensadores de memoria, dentro de estos materiales que funcionaron como condensadores de memoria, a mí me ha interesado la fotografía. Y es que cuando comenzamos esta investigación, en el 2010, no sospechábamos la cantidad y la calidad del material fotográfico que se iba a descubrir durante el trabajo de campo en los pueblos de la provincia. Y no se sospechaba porque cuando en los años 90 el Estado español da una ayuda para que los pueblos conserven el patrimonio fotográfico y se hacen llamamientos en cada pueblo, vamos a hacer un libro de fotografías, traer todas las que tengáis. Pues llamaba la atención que no había ninguna fotografía de todas las personas que protagonizaron la revolución de los años 30 en España, de toda esta gente que fusilaron. La única fotografía que apareció en un pueblo, por ejemplo, la traía una mujer envuelta en un trapo, como quien lleva un secreto, ¿no? Ese es el miedo que había para mostrar las imágenes de toda esta gente, ¿no? Una antropóloga llamaba la atención sobre el caso, ¿no? Dice, llama la atención que no haya fotografías de toda esta gente. ¿Dónde están estas fotografías? Mi tesis doctoral casi empieza ahí, ¿no? Vamos a buscar esas fotografías. En realidad están, pero las tiene la gente. Y son objetos sagrados y no ha habido un reconocimiento público de puertas afuera como para que se entienda que eso puede pertenecer a un álbum municipal, ¿no? Es a partir de del año 2000 cuando esas fotografías empiezan a recorrerse públicamente, pero eso lo veremos ahora después. Entre las fotografías encontradas, tenemos más de 600 fotografías, tenemos imágenes desgastadas y rotas por el uso, fotografías cosidas, imágenes amputadas para ocultar aspectos ideológicos, correspondencias, fotografías con la cárcel y con el exilio mexicano, por ejemplo, o collage fotográficos en los que se insertan a desaparecidos junto a miembros de la familia en una composición imposible que suele ocupar las paredes del salón o de los dormitorios. La imagen del difunto, permitirme aquí que haga una apreciación teórica, simplemente, se convierte en el lugar donde está representado de manera literal el cuerpo del ausente, lo que genera una relación afectiva
muy intensa con este tipo de material. Esa presencia nunca es metafórica, ya que, como señala Roland Barthes, la imagen es un certificado, la fotografía, de existencia que atestigua que lo representado ha sido real. El efecto que produce en mí no es la restitución de lo abolido por el tiempo, por la distancia, sino el testimonio de que lo que veo ha sido. Y esto es fundamental para las familias. Cuando hace poco se abrió una fosa, me llamaba una de las mujeres que eran familiares y me decía: es que no os hacéis una idea de lo importante que es que se abra una fosa y que atestiguemos que los relatos que nos contaban de puertas para adentro nuestros familiares son reales. Ahí real, porque obviamente de puertas hacia afuera se decía que no los habían matado y estaban en una fosa cerca del pueblo. Entonces, por eso es importante la fotografía, para recordar que esa persona ha existido y que no se olvida, ¿no? Es por eso que cuando encontramos las fotografías, o sea, esas fotografías hay que imaginarlas besándolas constantemente, abrazándolas y haciendo una serie de cosas que ahora veremos, ¿no? Por eso decimos que más que vistas fueron tocadas, y el análisis que hacemos es desde un punto de vista material. Por eso se llama la exposición cultura material, ¿no? Nos interesa mucho esa relación afectiva que tienen las familias con estos materiales, ¿no? La imagen sustituye al cuerpo en ausencia de muerte, pero también en ausencia de desaparición, de exilio o de cárcel, ¿no? Y los diferentes tipos de violencia generan usos familiares distintos. Voy a poner algunos ejemplos sobre esto, ¿no? Y aquí tengo una frase, una fotografía de Jaume Álvarez. Este es un superviviente de Mauthausen, de un campo nazi. Digamos, cuando los españoles salen hacia Francia en el exilio, unos se van para México, otros se quedan en Francia, muchos de ellos terminan en campos nazis, y en el campo de concentración donde hubo más españoles es Mauthausen. Bueno, pues este hombre, en el 2004, se le publica una entrevista que llevaba por título "Me salvé por amor". Y entre las historias que él narraba, llamaba la atención esas que hacen referencia, que tanto han hecho referencia, a cómo el nazismo intentaba deshumanizar de manera paulatina a los presos, hasta el punto que olvidaban su nombre. Cuando él llega a París le preguntan su nombre y él dice 4534, 4534, hasta que poco a poco se va recuperando. Bueno, pues en un contexto en el que la destrucción de la humanidad formaba parte de la cotidianidad del campo, uno de los mecanismos que permitió a Jaume sobrevivir al cautiverio fue precisamente el recuerdo de su novia, evocado a través de una fotografía que consiguió esconder en el campo de concentración. Dice: era mi amiga del colegio, tuve su foto conmigo todos los días, salí por ella, me salvé por amor, decía, tengo que abrazarla. La resistencia por parte de los reclusos a la denigración y a la muerte pasaba por preservar lo humano en un contexto de inhumanidad, ¿no? Recordar lo que uno había sido y por tanto lo que podría uno ser se volvía fundamental para sobrevivir, siendo la fotografía esa de la novia un lugar excepcional desde donde evocar un tiempo diferente, no un futuro. Bueno, pues en España ocurre de manera similar. Hay un tránsito, nos hemos encontrado con un tránsito de fotografías de las casas a las cárceles muy fuerte. Las familias, entendiendo que los presos necesitan a la familia dentro, envían el cuerpo de la familia en forma de fotografía y los acompaña. Los acompaña en algunos casos hasta incluso cuando los fusilan. De hecho, la fotografía como elemento que ayuda a resistir es tan importante que cuando llegué yo aquí a México hace 15 días, estaba en el aeropuerto, me encuentro con una chica que era española y que me dijo que está trabajando en la cárcel de Santa Marta con mujeres, y me decía precisamente que una parte de la pena que actualmente se hacen a las mujeres es que no puedan tener fotografías. Digamos, imaginaros, ¿no?, la fuerza que puede tener una fotografía para resistir y cómo se sabe que eso puede ayudar y como parte de la pena pues no se permite, ¿no? Son este tipo de fotografías las que como testigos mudos empiezan a enviarse a las cárceles. Esta por ejemplo es de la familia de Calvo Navas. Es un matrimonio que tiene 3 hijos, cuyo padre había sido fusilado al finalizar la guerra y cuya madre permaneció varios años en prisión junto a otras hermanas. Durante los años de presidio, las familias acogieron a los sobrinos que habían quedado solos, juntando los hijos de varios familiares con un mismo matrimonio. La fotografía de la familia Calvo que mostramos contiene precisamente un grupo de niños correspondientes a los hijos de varias hermanas conviviendo en una misma familia
y cuya foto se realiza para ser enviada a las presas que permanecen en la cárcel, ¿no? Cuando me enseña la fotografía Moisés, me dice: falta ahí un trozo. Esta era para mandársela a nuestra madre que estaba en la cárcel. Entonces era cuando estábamos con mi tío Gaspar y mi tía Francisca y estábamos ahí mezclados todos. Entonces nos cogieron a todos los niños que éramos y nos hicieron la foto. Está mi hermana mayor, estoy yo, dedicándosela a alguno de mis padres. Recuerdo con cariño, ya que no le podemos mandar otra cosa. Le mandábamos la foto, ya que no le podíamos mandar otra cosa. En muchos casos las fotografías fue el único contacto que el preso tuvo con la familia, pues la distancia imposibilitaba que la mayoría de las veces se pudiera visitar. Son personas de clase social baja que no se pueden mover ni pueden enviar comida, ¿no? Y, a ver, son todos este tipo de imágenes, de niños principalmente, pero también se envían las fotografías de la novia, ¿no? o de la mujer, ¿no? Que es como este caso, que es una fotografía de Benita Lillo, ¿no? Uno ve la fotografía y piensa: ¿cuántas conversaciones, besos y abrazos habrá recibido una fotografía que finalmente hay que coser para que no desaparezca? Los hilos que unen esa imagen nos indican casi de manera desesperada la importancia de preservar la fotografía para la persona que la guarda. Como señalaba Primo Levi, esas pequeñas cosas que uno posee son parte de nosotros casi como miembros de nuestro cuerpo, pues son objetos que custodian y suscitan nuestros propios recuerdos. Anastasio Godoy, que fue fusilado el 17 de octubre de 1940, cuando recibió la fotografía, le escribía a su mujer, ¿no? Le decía, entre otras cosas, ¿no? La ropa me la siguen lavándomela tus hermanas, pero no me mandan ni una carta de cualquier paisano, ni siquiera me han contestado a lo que les dije que vendieran el armario por lo que fuera. Pues yo también siento venderlo, pero dichosos los bienes que remedian los males. Ya tengo tu retrato, y para qué decirte las veces que lo miraré. Además de este tipo de fotografías que se envían en las cárceles, la gente desde las cárceles envía fotografías para constatar que siguen vivos a sus familiares que están en las casas, o cuando el hijo visita al padre, pues se hace una fotografía y se la lleva de recuerdo. Luego hay otras fotografías que estamos analizando que son las del exilio. La gente sale al exilio, en este caso son el exilio en Francia, y empiezan a enviar la gente relatos de cierta prosperidad, ¿no? Son este tipo de imágenes en las que se ve pues una cierta felicidad. En algunos casos la correspondencia fotográfica había comenzado ya durante la guerra. Es el caso de este hombre, que si observamos, por ejemplo, en esta fotografía, cuando la familia recibe la fotografía, que pone: a mis queridos padres y hermanos desde la guerra. La familia, por miedo, este tipo de cosas las vamos a ir viendo, cómo las fotografías contienen rastros de miedo, ¿no? Como se había ido el hombre voluntario a la guerra, digamos, no porque lo hubieran llamado, sino porque él había querido defender la República, la familia tacha la guerra para que no se sepa, digamos, que ha ido. Obviamente se ve lo que pone, ¿no? Pero es como ese rastro de miedo que se plasma en la fotografía y que se ve que siente la gente, ¿no? Pues este hombre terminó en el exilio, en los años 60 se va justo a la frontera e indica a la familia el punto exacto por el que pasó. Este tipo de relatos en el exilio se complementa con otros en los que ya no muestran cierta prosperidad, sino que se representan como fracasados o desgraciados. Y esto se debe a que hay organizaciones en Estados Unidos, por ejemplo, que ayudan a los refugiados. Estas organizaciones, como la Spanish Refugee Aid en Nueva York, una organización creada por gente de izquierdas antisoviéticos, recordar que es el macartismo, pleno macartismo en persecución de los comunistas en Estados Unidos, pues se crea una asociación de izquierdas, una organización que ayuda a los exiliados que están españoles que están en Francia. Y es una cosa muy curiosa, les piden a los exiliados que envíen fotografías y que digan las necesidades que tienen, ¿no? Con esas fotografías lo que hacen esta organización es hacer como panfletos en los que se pide a los ciudadanos americanos que apadrinen un exiliado por $5 al mes. O
O sea, en los años 50 ya existía esto. Apadrina a un exiliado por 5 o 20 dólares al mes y así, digamos, empiezan a mantener relaciones afectivas ciudadanos de Nueva York y de otros lugares de Estados Unidos con exiliados en Francia. Son este tipo de fotografías que, digamos, como observáis, ya no es una imagen de prosperidad, sino es una constatación de la situación que están viviendo, ¿no? Además de esas fotografías, y volviendo quizás a las fotografías en algún punto más emotivas, nos encontramos con algunas fotografías de desaparecidos. Esta fotografía que estamos viendo aquí es de un hombre que se llama Pedro Uris Hungría. La familia no sabía qué había pasado con él desde 1939. Entonces, por unas memorias nos enteramos que este hombre ha muerto gaseado en Gusen, que es otro campo de concentración. Y me voy yo a hablar con su familiar, y se llama Joaquín, que ya ha muerto, y le digo: Joaquín, ¿tú conociste a Pedro Uris? Dice: hombre, y si era mi tío. Y se mete la mano en la cartera, se saca la cartera, abre la cartera, y junto a la foto de la novia tiene la foto de esta foto, la foto de su Pedro, de su tío. Y me dice: al cabo lo tengo muy escondido. Aquí está, yo lo tengo siempre aquí en la cartera, lleva ya 55 años o más que lo tengo aquí. No estábamos casados cuando ya lo tenía. Me lo dio su suegra, de Pedro, cuando estuvimos trabajando ahí en el Cordobés. Nos pagaron y se hizo cargo el hijo de la mujer. Estando allí preguntó a la mujer que quién era yo, y le dije quién era, y salió con la fotografía y me dijo: toma, y me dio un beso. Lloramos los tres, Silvino, la abuela y yo, y me dijo: para que lo tenga otro lo tienes tú, su sobrino. En principio este retrato que vemos, lo conservaba la suegra de Pedro Uris, pero pasado unos años, esta le dio la fotografía a Joaquín justo después de que la esposa de Pedro se cansara de esperar y se volviera a casar. El gesto del traspaso de la imagen de la suegra de Pedro al sobrino revela un cambio en el uso de la fotografía, ¿no? Mientras la familia de la mujer esperó, la fotografía tenía su sentido, que era sustituir al esposo en su ausencia. Pero una vez la espera se rompe y la mujer se vuelve a casar, los que continúan esperando, los de la familia consanguínea, son los que deben conservar la fotografía. También nos encontramos con este tipo de fotografías. Las casas de las gentes fueron registradas, se buscaban imágenes para constatar la fisionomía de la persona cuando era buscada. En este caso es la fotografía de Canuto, que la familia lo conservó escondido detrás de un cuadro. Él decía así, dice: mi madre lo guardaba detrás de un cuadro que había en la casa. Claro, mi casa fue registrada varias veces y entonces tenía que tenerlo bien guardado. Que cuando yo llegué al Ministerio del Interior, ya en democracia, para reclamar lo que le iban a pagar a mi madre, si le podían dejar una pensión, llevé el carnet. Y un teniente le dijo a un coronel: mi coronel, ¿dónde habrá estado guardado este? Le dijo: ¿dónde habrá estado guardado? Y yo le dije: pues yo no sé dónde habrá estado guardado. Demasiado bien sabía yo dónde había estado guardado, ¿no? Otra estrategia para ocultar la imagen de los represaliados consistió en eliminar el componente político que la fotografía pudiera contener, raspando una insignia del Partido Socialista, rompiendo una bandera republicana o amputando un puño en alto, ¿no? Si la fotografía, por ejemplo, de un puño servía al régimen para condenar a esa persona, muchas familias cortan el puño para que de esa manera la fotografía eliminara el vestigio político y por tanto la eficacia como prueba de delito. Si la constatación de un puño en alto puede problematizar el recuerdo, las familias lo modifican, doblegando la objetividad histórica de la fotografía a la maleabilidad de la memoria, ¿no? La modificación de las imágenes en estos contextos de violencia obligan a las familias a subvertir el pasado fijado en una fotografía para evitar represalias, ¿no? Es este caso, por ejemplo, ¿no? Obviamente se sabe que lleva el hombre un puño en alto. En otros casos claramente no se ve lo que había en la imagen y podría haber una bandera republicana, pero es un símbolo de miedo, ¿no? Muchas de las fotografías que incautaba el régimen nos las hemos encontrado en el archivo de Salamanca, del archivo de la Guerra Civil, y son estas composiciones, estos álbumes que hace el propio régimen con este tipo de fotografías que van requisando de las casas. Como observamos,
este tipo de fotografías, que han sido muy usadas y desgastadas con el tiempo, son fotografías que la gente las lleva siempre consigo o que las va moviendo. Pero llegado un momento, la gente necesita que la fotografía diga más. Y en lugar de cortar, añaden cosas. Es el caso, por ejemplo, de esta familia que tiene 2 personas desaparecidas y las juntan, ¿no? Sería como una especie de Photoshop moderno. Si de puertas para afuera el régimen construye una imagen demonizada o redimida del perseguido político, de puertas para adentro la familia lo dignifican. Y en algunos casos, pues estamos observando en los reversos de las fotografías las instrucciones que se dan al fotógrafo. Se le dice, por ejemplo, en este caso, que se le quite la chaqueta negra y que se incluya al padre. No es esta la final, pero este sería un poco este tipo de composiciones, ¿no? El padre, en este caso, esta fotografía está recogiendo una cosa que aquí se da, un tipo de narrativa, ¿no? El recuerdo de la gente, el recuerdo de este tipo de políticos, lo hemos encontrado en narrativas familiares. Son las familias las que han recordado a esta gente, y entonces las formas que tiene una familia de recordar son unas. No es como recuerda el Estado, es como recuerda la familia. Entonces muchas familias en España y aquí en México, la tradición está del esboto, ¿no? Esto puede recordar a un esboto, si os imagináis, si tenéis en la cabeza la idea del esboto, pues digamos, recogen esas narrativas y en lugar de poner una virgen al lado, pues ponen al padre que está de alguna forma protegiendo a los hijos que, como veis, están de luto. Esta fotografía, que es la portada de la ponencia, es esta imagen, y si observamos en la parte de detrás de la imagen pone 18 por 24 busto, 9 por 12. Esta imagen es esta imagen. De puertas para afuera este hombre es una persona demonizada, de puertas para adentro es una persona digna, que se viste dignamente, con traje y corbata, que es una manera de evidenciar la dignidad, ¿no? Esta subversión del pasado fijado en una fotografía para hacerlo maleable en función del uso que le da la propia familia contrasta con esa otra fotografía como evidencia y catalogación criminal, ¿no? La modificación de las imágenes en estos contextos de violencia acercan la fotografía a lo que Krakauer llamaba imágenes de la memoria. Las imágenes de la memoria se comportan al revés que las fotografías, pues engrandecen el monograma de la vida recordada. La fotografía utilizada clandestinamente retrata un hecho social como es el miedo, pero al mismo tiempo son ejemplo de vitalidad. Algo que se desgasta es algo que está vivo. La fotografía como un ser vivo con el que se interactúa de manera dinámica. Es interesante encontrar estas imágenes en el desván. Estas imágenes de repente estaban en el salón, pero como una vida, la fotografía tiene una vida, ¿no? Y cuando se muere una persona, muchas fotografías terminan en cajas, que son como una especie de huesarios, ¿no? Hay fotografías de estas que estaban en el salón, y del salón pasan al dormitorio, y del dormitorio igual pasan al desván. Cuando nosotros entramos en esas casas, están en el desván casi a punto ya de desfallecer la propia imagen, ¿no? También, aparte en esta composición, por ejemplo, observamos que las 5 personas son 5 fusilados. Vamos a ver ahora un pequeño corte de vídeo en el que unas 2 mujeres en el desván están mirando la fotografía y hablan sobre ello. También vamos a ver otra fotografía, que es la que hemos visto antes del padre presenciando a los hijos, y lo que quiero que observáis en este pequeño corte es cómo la imagen sustituye al cuerpo de manera literal, porque cuando muere el padre se van a buscar la foto y cuando llega la foto a la casa se está actuando como si llegara un cuerpo. Se apartan a los niños llorando porque ha llegado la persona. El cuerpo no está, pero está la fotografía. Luego esa fotografía pasa a una composición imposible y después en la actualidad ha tenido otros itinerarios que veremos a continuación. Vamos a ver yo creo que ejemplifica muy bien lo que estoy contando. Ser el hijo de una víctima es que el hijo de un criminal. Lo he dicho muchas veces y lo repetiré 1000 veces eso, pero eso. Prefiero ser hijo de una víctima que hijo de un criminal. Porque por lo menos
pequeño, sacó la de Dios en Cristo, ¿no? Llevaba un trozo de chaleco, un trozo de tela, un trozo de una bota, porque habían podido recogerlo, para identificarlo, porque yo no estaban identificados, claro. A los 8 días, en el mes de junio, al aire libre ya es. Así que llevaron de mi padre, creo, si mal no recuerdo, que llevó un trozo de chaleco, un chaleco que se cantaba en aquel tiempo, un chaleco sin manga. Sí. Me acuerdo hasta cuando trajeron esa fotografía que aparece de mi padre en el libro, que ha escrito esto, esa fotografía fue caída de la mina. La había entregado él para entrar a la mina, la que tuvimos que ir a por ella a la mina, que fue un tío mío, Mariano, ese fue Mariano Gabriel, fue el que fue a por ella. Y cuando vio la fotografía parece que le montarse. Por toda la vecina, todos mis tíos, todas sus mujeres, todos mis primos, no, mis primos no sé si te digo, porque el mayor de todos mis primos soy yo. Mis tíos, las mujeres de mis tíos, cuando llegaron con la fotografía, por igual, y cuando llegaron con el chaleco, por lo mismo, ¿sabes? Con el trozo de tela, lo mismo. Llanto para acá, llanto para allá, recogiendo a los más pequeños para que no estuvieran presentes, y ya te digo que fue una odisea, vamos, aquello fue algo doloroso. Mi madre, me acuerdo mucho, cuando llevaron la noticia, la tuvieron que sujetar porque salió corriendo con una roca. Toda la calle adelante que venía que iba y lo mataban, los asesinos, los maridos, los asesinos. Y venía corriendo toda la calle adelante al cuartel a donde venía, o a yo que sé dónde iría. Y la sujetaron, no, que te busca la televisión, y la de tu hijo. Mi madre nos vistió, éramos 3 hermanos, nos vistió a los 3 de luto que parecíamos, decía la gente, algún hijo de puta por ahí decía que parecíamos 3 cuervos, porque íbamos vestidos de negro, los 3, durante un montón de años estuvimos vestidos de negro. Yo no pude ir al baile joven como todo el mundo, porque mi madre no quería que disfrutara, no quería que... Y en fin, nos tuvo vestido de luto, pues yo que sé, un montón de tiempo, ¿no? Mi hermana, a los 3 años de morir mi padre, murió ella. Sí, que es lo único que tenía mi madre, y la castigó hasta con eso. Pues además la quería como una hija, única que tenía. Iba a poner un documental que dura media hora, vemos cómo está la cosa ahí. Esa fotografía que vemos de esta familia, la primera que ha salido, esa fotografía después pasó a un libro, y después cuando se abrió la fosa,
fotografía de Capilla, de Anselmo Capilla. Se escribió un libro sobre la familia, no sobre el asesinato, y en la portada, como veis, aparece la foto otra vez de él, ¿no? Ya en un contexto más contemporáneo, ¿no? La investigación que estamos haciendo analiza los recorridos que están teniendo estas imágenes, ¿no? Todavía en la actualidad. Algunas de estas imágenes que habían permanecido guardadas en los hogares tuvieron un sorprendente recorrido, ¿no? Desde que en el 2000 comenzara el llamado movimiento memorialista, ¿no? El incremento de asociaciones e instituciones que desde esa fecha han trabajado en la apertura de fosas, en homenajes, en investigaciones o en conferencias, ha provocado que aquellas imágenes familiares, estas que hemos ido viendo, circulen públicamente por primera vez entre la ciudadanía. De hecho, observamos cómo desde aquella fecha se han insertado no solo en libros, sino también en documentales, en periódicos, en redes sociales, en proyecciones o incluso en manifestaciones a favor de la memoria histórica, ¿no? Son este tipo esta es la exhumación de esa persona, y detrás de la gente que hay ahí a la derecha había un altar con las mismas fotografías, ¿no? Con estas fotografías. Las mujeres, las familiares, traen la foto de sus seres queridos a la fosa cuando se está abriendo, y muchas veces se entierra de manera simbólica cuando se sacan los huesos para llevarlos al cementerio, y allí se quedan las fotografías. También, como señalaba, hay fotografías que pasan ya a tener otro tipo de discursos, ¿no? Más políticos, más humanitarios o históricos. En este caso son protestas con relación a la memoria histórica, ¿no? El uso de las fotografías, de las cartas, de los objetos que han sufrido la violencia de la represión en las familias que han sufrido la violencia de la represión franquista, yo creo que son fundamentales para entender la memoria social de estos colectivos, la comunicabilidad o incomunicabilidad del sufrimiento, la estructuración de la memoria traumática o las tramas narrativas de las que una cultura dispone para expresar el dolor. En este sentido, nos interesa evidenciar las prácticas sociales que van unidas a esas fotografías, a esos objetos, los recorridos, las vivencias o los relatos que los acompañan, descifrando el tipo de relación que establecen los represaliados con esos materiales y visibilizando la importancia de los mismos para la familia que los posee. En este sentido, la descripción de las fotografías, por ejemplo, no se puede desligar de las huellas de su propia historia, es decir, de las costuras, de los rotos, de los desgastes que estos materiales contienen y que son prueba de la relación afectiva que mantuvo la familia con ellos. Estas fotografías tienen un tipo de vida social que va más allá de la construcción de un relato por lo que está representado, pues son también objetos de acción, de manejo y de gestión del sentimiento. Igual no creo que dé tiempo a ver el documental, ¿no? Dura media hora. Pues voy a poner un fragmento más de vídeo y con esto si queréis podemos ir cerrando y abrir un debate. Ya lo pondremos en otras proyecciones. Quería terminar con un caso que une de manera directa la realización de esta exposición que se ha realizado aquí con otras producciones artísticas cuyo objetivo es crear una experiencia que le sirva a la comunidad para pensarse, ¿no? Que es fundamental. En esta exposición se puede leer lo siguiente. Dice: el punto de partida de esta exposición es el reconocimiento del potencial transformador del arte, especialmente cuando se conjuga con la acción comunitaria. Con esta propuesta museográfica, la memoria es articulada diversificando los canales textuales y testimoniales, incorporando la imagen, la experiencia sensorial y la dimensión afectiva y emocional. Por ello, la base de esta exposición es la práctica del arte y su vocación para descifrar sentidos y producir significados, ¿no? Su vocación para descifrar sentidos y producir significados. Esto es fundamental. Y esto es fundamental y es otro punto de unión que tenemos con lo que nosotros estamos haciendo en España, que estamos haciendo documentales con los que vamos luego a las comunidades y se proyectan estos documentales y se crea una nueva relación. El caso que voy a contar ahora es el caso de Avelino García. Es un chico que una vez estamos en una comunidad explicando lo que había pasado en esa comunidad, se pone en contacto por el Facebook conmigo y me dice que ha visto que se está investigando estas cosas, que llevaba él toda la vida intentando saber qué había pasado con su abuelo y tal.
A partir de ahí, de ese encuentro, comenzamos a hacer un documental de la búsqueda de su propia identidad. Él se llama Avelino Chillarón, pero en realidad se debería haber llamado Avelino García, porque fusilaron a su abuelo cuando estaba novio con su tía. Otro día, si queréis, prestamos el documental. Lo que me interesa del caso es que ese documental se le dio difusión. En un momento era un documental que explicaba la muerte del abuelo y digamos la búsqueda del nieto. Proporcionó que el nieto quisiera seguir interesando y buscando hasta saber dónde estaba el cuerpo de su abuelo. Pues bien, ese documental, de la misma manera que en este caso una exposición, se proyecta en la comunidad, y la comunidad, como se dice, esa vocación para descifrar sentidos y producir significados, produce un relato que es el relato de la vida de este hombre, y permite a la comunidad empatizar con lo que estaba, permite a la comunidad entender qué es lo que pasó en ese pueblo, que había como 50 o 60 desaparecidos y que no se sabía nada. Entonces, eso produjo que cuando se abriera la fosa, todo el pueblo, una gran mayoría del pueblo, gracias a, digamos, esta experiencia sensorial, este relato audiovisual, pues se involucró de una manera brutal con la exhumación. Incluso fue todo el pueblo a picar pico y pala para intentar encontrar al abuelo de este chico. Finalmente no se encontró, pero tengo aquí un momento en el que se ejemplifica todo esto, ¿no? Se habla poco del documental. Es el momento en el que se está abriendo la fosa y llaman al nieto para decirle se ha encontrado algo. No sabemos si estará aquí tu abuelo, pero se ha encontrado algo. Entonces, si queréis, os pongo este pequeño fragmento, que son 5 minutos, y comenzamos las preguntas. No tendrá persona o no aparezca nada cuando ya tenemos que pensar que otra posibilidad podría haber sucedido. Esa de momento eso es lo que tenemos. Lo que haya pasado por estas zonas, vamos, no ha habido mucha alteración, salían bebés y salían todos bien colocados. Estos de aquí también, estaban las 2 personas aquí y ese estaba arrojado. Es decir, movimiento del exceso en esta zona no ha habido. Entonces es muy probable que estén aquí. El problema es que todavía no hemos dado una idea. Nada más lo que te digo, yo ojalá estuviera, ¿no? Porque por el empeño que tengo yo cada vez. Lo que pasa es que tampoco perdí la sensación esa que tenía. Yo eso lo comentaba muchas veces a Jorge, ¿no? Se ha hecho un documental, la gente conoce la historia, creo que es bueno que sepa la gente lo que ha pasado. Pero yo solo decía, digo, no estoy a gusto, o sea, pero no era tampoco porque no pensaba que no estuviera haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Es una paz interior que no tienes, que sabe que tienes que seguir más sacando. Yo cuando se me ha comentado que podían estar aquí ya, pues la verdad es que sí que es verdad que anoche fue muy fatal, pero sí tranquilo, ¿no? Y lo que he dicho, ¿no? Si están bien y si no están, pues yo creo que, bueno, pues a eso es lo que se sabe hacer. Esa tranquilidad también la tiene, ¿no? Y claro, lo que pasa es que sin ellos tampoco se puede reflexionar. Yo soy consciente de eso plenamente. Entonces, si aparecen bien y si no, yo voy a descansar también, porque hemos llevado a hacer una seguridad y ya está. Pero lo que pero intentando lo Avelino. Pero por eso, si de verdad hay algo, yo no sé si habrá algo en la vida o no, pero si hay algo, tiene que estar satisfecho. Tiene que estar bien Y no hay que mover. No, de todos nosotros. ¿Qué? Bueno, pues vamos a comer y luego seguimos, ¿no? Pero si es de verdad, No, es un porque luego que tiene una pregunta o cuestión o lo que pasa es que, mira, por ejemplo, ver todo el hecho de verlo así, de ver eso, es lo que te digo, independientemente de que esté debajo o no esté debajo, ves, no es lo mismo ver eso por internet, no sé, es muy diferente. Es muy diferente. Ya, yo creo que nadie se entiende la cosa. Ok.
Porque al final, si te fijas bien, la única diferencia que puede haber entre ese cráneo y otro cráneo, por ejemplo el de mi abuelo, es su nombre. Es el nombre. Es el nombre, porque la injusticia es la misma, exactamente la misma. La única diferencia es el cráneo, por eso cuando son una persona son otra, pero es lo mismo. Son lo mismo, en el fondo son lo mismo. Y yo creo que en el fondo es una victoria, por eso, si se encuentra mi abuelo, yo encantada de la vida, si no se encuentra mi abuelo, esto es un poco hacer justicia a todos, se encuentren o no se encuentren. Porque es una manera de hacer justicia a mi abuelo aunque no esté ahí, o aunque no sean capaces, por ejemplo, o que no lo hayan enterrado aquí y sea en otro sitio, o que lo hayan sacado de la media y cualquier cosa me da lo mismo. Pero para mí, por ejemplo, ese cráneo y el otro son mi abuelo, igual, son mi abuelo. Son mi abuelo, de alguna manera son mi abuelo. Gracias. Abrimos entonces el espacio para preguntas o reflexión acerca de la charla. Pueden levantar la mano con confianza. Yo aquí espero. Danae. ¿Cómo consideras, o más bien, cuál es el trabajo que para ti ha sido más difícil desde que inicias tu investigación junto con tu trabajo, con tus compañeros de equipo? Desde que vas y tocas puerta, el acompañamiento con los familiares, el encontrar fosas, el transcribir lo que ellos relatan. ¿Cuál consideras que es el trabajo más difícil? ¿Queréis hacer más preguntas o respondo directamente? Bueno. Si quieres responder, espera. Sí. Está interesante la pregunta porque en España investigar sobre esto ha sido muy difícil. Yo cuando empecé a investigar me cuestionaba a mí mismo. Fíjate tú, el pueblo este de Abenójar tiene 1.500 habitantes. Yo soy de ese pueblo. Allí trabaja mi madre y mi padre en servicios, en cuestiones que es de cara al público, ¿no? Entonces, investigar sobre esto es cuestionar el status quo que tenía el pueblo, porque de repente estos 60 desaparecidos no se sabía nada de ellos y, digamos, se construyó el pueblo con ese secreto, ¿no? Entonces, yo me cuestionaba a mí mismo si lo que estaba haciendo estaba bien. Yo a mí mismo me cuestionaba. Hasta ese punto llega la represión, ¿no? Yo le decía a Julián, oye, lo que estamos haciendo está bien, ¿cómo no va a estar bien, no? Pero eso, digamos, fue un salto importante, ¿no? Cuando se hizo la exhumación, digamos, no vamos a ver el documental, el documental que iba a poner es el documental de la apertura de la fosa y la historia de una de las mujeres. Cuando se abre una fosa, después hay un proceso de análisis y después se entregan en un acto que suele ser hermoso, se entregan los restos a los familiares y se va caminando desde el lugar donde se entregan, que puede ser un salón de actos, hasta el cementerio. El camino hasta el cementerio que se iba a llevar para dejar estos cuerpos en el cementerio es el camino que llevan los muertos en los pueblos, que es un camino lateral. Nosotros incluso habíamos planeado ya fílmicamente cómo iba a ser eso para grabarlo, pero los familiares nos dijeron si podían partir, si podía el recorrido entrar por el lugar central del pueblo, que es el ayuntamiento. Hay mucha gente del pueblo gente de los partidos conservadores que no quieren saber nada de esto porque algo tienen que esconder seguramente, ¿no? Entonces hay mucha gente que no participó en estos actos. Ese hecho de pasar por ese lugar es una cosa es una sensación distinta, es una sensación como de empoderamiento, ¿no?
en el que hay cierto miedo. O sea, uno termina entendiendo que es desde abajo que se tienen que hacer estas cosas, porque el Estado no lo está haciendo, ¿no? Y entonces es también una sensación rara, ¿no? Una sensación de llegamos al que puede parecer heroica en algún sentido, pero está llena de contradicciones, ¿no? Llegar a la Plaza del Pueblo con estos restos, un poco evidenciando esas desapariciones que ha habido en el pueblo y que no se ven, y que habían estado enterradas al lado del cementerio, ¿no? Paramos en la Plaza del Pueblo y continuamos andando hasta el cementerio, y allí se enterraron y luego se hicieron otros actos y tal. Al principio ya no. Una vez empiezas a hacer las primeras cosas, te das cuenta que hay determinada gente que te deja de hablar, pocos, pero mucha gente que estaba en el pueblo que no conocías, a mí me llaman por teléfono para felicitarme las Navidades, ¿sabes? Familias que a lo mejor no están en el pueblo pero que estaban en otro lado, ¿no? Hace poco llegamos a una casa y yo sé que cuando vamos a entrevistar a una familia que ha sufrido una represión dura, y que es la primera vez, porque esto es la primera vez que llegamos a las casas después de muchísimos años, la gente incluso no duerme, se pinta, se está esperando ese momento, ¿no? El día anterior. Y esta mujer nos estaba esperando con uno de estos listados, pero era un listado de las personas que habían asesinado a sus padres. Y digamos, lo que posibilita esta investigación es que esa gente haga público por primera vez el duelo, ¿no? Que lo ha vivido de puertas hacia adentro, ¿no? Y está lleno de contradicciones internas a veces, sobre todo al principio, ¿no? Pero luego ya es parte del camino. No sé si he respondido. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? ¿Comentario? Sí, bueno, nada más felicitarte por tu material y todo el trabajo que hiciste para recopilar lo considero muy importante, mas sin embargo no deja de sorprenderme que estos hechos ocurran allá, por la creencia que tengo que son una sociedad más avanzada que lo que es América, vamos a decir. Entonces yo daba por descontado que esto pudiera haber ocurrido en el tiempo en que lo estabas relatando. Entonces sí me sorprende mucho y más sin embargo pues estoy de acuerdo en que hay que buscar la verdad. Gracias. Por dar una cifra, España tiene ahora mismo 114.000 desaparecidos. Es el segundo país del mundo con más desaparecidos después de Camboya. ¿Alguien más? Bueno, empiezo yo también. Ahorita con lo que mencionaban de los desaparecidos y lo que mencionaba Danae también de, bueno, cómo se vive, y lo platicabas ahorita con la comunidad, que rompes un poco con la identidad que se tiene pensada del pueblo. Pero bueno, aquí en México también hay muchas fosas clandestinas y muchas policías comunitarias, por ejemplo, ahora con los 43 que encontraban estas fosas también. Pero en México tiene la repercusión también de la corrupción de gobierno, ¿no? Que también me imagino en España, pero aquí por lo menos es visible, o sea, la gente no habla de eso por miedo a la represión gubernamental, ¿no? Y por miedo también al vínculo con el narcotráfico. Entonces, miles de periodistas asesinados al año en México. En México investiga, en España investigar esos temas, más allá de romper con la estructura que se tiene de la comunidad. ¿Hay alguna otra represión que se viva por parte de gobierno o por parte de otras instituciones? Bueno, pues que esto se puede investigar después de la dictadura. Digamos, directamente había una ley de memoria histórica que ayudaba a las familias. El documental que iba a poner antes, lo que intentaba, que no lo he puesto porque lo pondremos otro día, intenta hacer una línea en el tiempo para explicar que mucha marginalización que sufre la gente en la actualidad, mucha gente que tiene una situación marginal, no se debe a cosas fortuitas o azarosas, se debe a que esa familia le asesinaron a todos los varones. Entonces hay que explicar la marginalidad actual después de 75 años en esos asesinatos que se produjeron en esa época. Condenados a la pobreza, la mayoría de la gente que fusilan, en el exilio es distinto, la gente que sale al exilio habla de esas cosas, y cuando termina la guerra, la dictadura, alguna gente vuelve y abre algunas fosas en los años 70, exiliados, otros no, ¿no? Lo que
Bueno, algunos vuelven incluso con manuscritos escritos sobre su propia vida y no encuentran en el pueblo, en los pueblos, eco para que reciban eso. Y es porque todas las familias que han sufrido la represión están condenadas a la pobreza durante muchos años, y a lo que aspiran esa gente es a medio vivir bien. O sea, son muertos de segunda y de tercera en España actualmente. Las víctimas de ETA, la banda terrorista, pues igual es un 5% comparada con las víctimas de la represión franquista. Pero son categorías muy distintas a nivel social. No hay unas ayudas. No hay unas ayudas a todas estas familias, toda esta gente que, digamos, trabajó por la democracia en los años 30 en España, ¿no? Exacto, ni ha sido tan visibilizado tampoco a nivel mundial como se reconoce a ETA, ¿no? Se está visibilizando, se está trabajando, está todo por trabajar. No nos da el tiempo, hay muchas fosas por abrir, no hay dinero, hay muchas familias que se están muriendo. Si tenemos solo los documentos de los juicios sumarísimos, es casi la voz del victimario explicando lo que fue el pasado. Pero claro, tú entras a una familia y te explican que uno no lloraba porque le daba vergüenza. Te explican las cosas que realmente son importantes en la cotidianidad y que es donde se ve la represión real en la gente, ¿no? Y se van muriendo, ¿no? Entonces como investigador tienes una ansiedad de decir, coño, es que... ¿no? Hemos creado un centro que espero colaborar con vosotros, con el centro, que es un centro internacional de memoria y derechos humanos, un poco para recabar fondos y seguir trabajando en estas cosas, ¿no? Es un centro internacional que tiene un máster en memoria, en antropología de la memoria social y de antropología forense, que se hace virtualmente, o sea, es en red el máster. También vamos a lanzar un curso en abierto de todas las personas que participan en una exhumación, entrevistando a pues un antropólogo, un arqueólogo, un antropólogo social, un psicólogo, qué hace cada uno, ¿no? Eso estará en abierto. Yo os lo mandaré para que desde aquí se lo mandaré a Cristian para que accedáis a todo este material. Y bueno, estamos buscando fondos para seguir trabajando en estas cosas, pero no hay ayuda por parte del Estado. Buenas noches. Yo tenía una pregunta. Quería ver si habías tal vez investigado con referente a Sudamérica, ¿no? El caso Chile, el caso Argentina, otros pues regímenes fascistas, ¿no? Que han hecho básicamente lo mismo, que es desaparecer personas. Se habla que en el Cono Sur pues más de 200,000 desapariciones, ¿no? Entonces, ¿qué paralelismos o cuestiones similares has visto? O si has tenido algún contacto con lo que se hace, ¿no? en Sudamérica. Y otra pregunta también que me formulaba era con respecto a la policía, ¿no? Por ejemplo, en España todavía sigue vigente una policía que tiene como un sombrerito negro muy, muy particular, ¿no? Y que era de tiempo de Franco y sigue vigente. Y muchas veces ellos fueron pues, los que fusilaban, ¿no? Entonces, ¿cuál es su actitud, o sea, cómo lo ve la sociedad española a ellos que sigan vigente? Y de igual manera lo que pasa en Chile, ¿no? Que los carabineros son una policía militar que creó Pinochet y que siguen todavía vigentes. Entonces, estos vestigios sociales que todavía están presentes, pues, ¿qué nos puede decir al respecto, ¿no? Que todavía está un poco latente que estas corporaciones sigan funcionando, ¿no? Gracias. Con relación a la primera pregunta, colaboramos constantemente se hacen congresos internacionales, entonces hay un diálogo constante con gente que está investigando en España. Hay mucha gente investigando a los militares de Chile, investigando cuestiones relacionadas con la fotografía en Argentina. Paralelismos puede haber muchos. A veces se dice que por qué en España, la diferencia en España con Argentina, por ejemplo, es que las madres desde un primer momento ejercieron una presión social muy fuerte que ha provocado que haya juicios y que haya un adelanto bestial en comparativa con España. En España es que, como se matan a todos y están condenados a la pobreza, es imposible eso. Y hay un componente temporal que va, digamos, aplanando todo ese intento de crear un movimiento social que consiga reivindicar, llegada a la democracia, la memoria de toda esta gente. Se consigue a nivel local. Por ejemplo, esas exhumaciones de los años 70 las consiguen, se hace de manera local con el plebiscito del ayuntamiento, pero desde el Estado
socialista se está diciendo que no se toque ese asunto. Lo de los militares es una cosa interesantísima. O sea, hay mucha gente que estuvo torturando y luego tuvo puestos durante la democracia y ha tenido puestos vigentes, torturadores, ¿no? El caso, digamos, con el que nosotros nos topamos más es que los militares son los que tienen el archivo militar. Es decir, cuando nosotros vamos al archivo a buscar los juicios sumarísimos, tratamos con militares. O sea, curioso, paradójico, que los que han, digamos, que los que custodian los archivos sean los que han producido los propios archivos, que son archivos llenos de pues, los archivos del terror, son juicios sumarísimos donde están todas las denuncias y todos. Hubo durante los años 80 un cambio con los militares y, digamos, se descabezó de alguna manera a todos los militares que venían del régimen, pero ahí se quedan. Lo de los militares va por familias. Y, por ejemplo, mi abuelo era militar de la República. Los militares de la República no tuvieron la paga de militar, es decir, cuando termina la guerra, búscate la vida como puedas, aunque tengas una carrera militar, en la cárcel si no te han fusilado, pero cuando llega la democracia no es instantáneo, tienen que hacer una lucha para conseguir que digamos que les concedan el título de militar, que habían sido militares durante la República, y es en los años 90 que le dan el título a los militares republicanos. O sea, hay una lucha ahí constante y que tiene que ver con que ha permeado parte de todo el elenco del régimen franquista, está metido. Ahí están los tuétanos en el poder español, ¿no? Eso está más claro que el agua, ¿no? Lo que ha pasado con Garzón es un ejemplo, ¿no? Es, digamos, no se dejan investigar estas cosas, ¿no? Sí, están ahí, están imbricados. Entonces, es una lucha. Muy bien, pues para finalizar, nada más puntualizar que la exposición RECO continúa unos días más. Está con nosotros acá en el museo, si tienen oportunidad de observarla, puede ser en sábado y domingo también. Y les hemos entregado unos papelitos para preguntarles también cómo se enteraron del evento, para poder tener esta comunicación con ustedes. Y finalmente, agradecer profundamente al maestro Jorge Moreno por la charla de hoy y por la presentación de las imágenes y de los videoclips. Muchísimas gracias a todos por su atención y nos vemos el siguiente jueves.